Mi nombre es Emilio y el día de hoy estuve hablando con Flavio sobre por qué comenzamos este podcast y cómo comenzar las cosas desde cero. Así que espero disfruten este episodio. Ok, Estamos ¿por en qué vivo. decidimos empezar este podcast? ¿Cierto? Esa es la pregunta número uno que se va a Sí. hacer, güey. Sí, o sea, mucho la temática de este podcast es empezar cosas y continuarlas. Más que nada, cosas creativas. Pero en realidad, cualquier cosa que te dé miedo empezar. Un ejercicio que a mí me gusta como para como dimensionar lo que quieres hacer es como, en lugar de pensar en el primer paso, pensar en el último o pensar en el destino. Más o menos Ok. como es esta idea de si al final de tu vida te gustaría que la gente recordara algo de ti, como tu mensaje en tu lápida, ¿qué es lo que pondrías? O cómo te lo contarías, ¿no? Entonces, Emilio, ¿tú cómo te imaginas? ¿Tú cómo te imaginas que termine Yo, esta cosa del podcast? O sea, este que, podcast, a ver, ajá, empezamos desde cero porque queremos que empiece de cero. O sea, es una idea totalmente pura. No sí, hay nada absolutamente escrito ni nada hecho, pero yo creo, es que me cuesta trabajo verlo dónde va a terminar porque creo que nos falta un poco explorar por dónde vamos y qué es lo que queremos, pero yo sí, creo que esto lo quiero, que diga como un buen podcast como para creadores, para gente que quiera crear y un lugar donde podamos compartir ideas. Por ejemplo, tú tienes ideas de ciertas cosas que quieres hacer y que las puedas compartir y yo igual de la misma forma podamos compartir estas ideas y, y también un poco como cuando vas al gimnasio con un amigo y entonces como tienes que ir al gimnasio y si no vas es Gym como, Bros. exacto, como Gym Bros, güey. Ahí veo yo este podcast en el gimnasio. No, Mm, lo veo en el... no, no en el gimnasio, pero lo veo así como un lugar donde, por ejemplo, si tú me dices, quiero hacer esto esta semana, entonces sí, que la próxima semana des cuentas. O sea, me sí, digas, aquí está lo que hice o no lo hice. Y así le digas a todos por qué no lo hiciste. sí, si yo ¿Tú tengo cómo una lo ves? imagen, o sea, si yo tengo una imagen final de esto, de lo que estamos haciendo, o sea, también concuerdo contigo. Casi siempre cuando me pongo a hacer algo, ya sea escribir o crear cosas de mi trabajo, bueno, mi trabajo tal vez es un poco más preciso, pero por ejemplo, más cosas personales es muy difícil saber cómo van a terminar o incluso a veces la idea que inició se descarta y se vuelve otra cosa, ¿no? Pero creo que algo que a Cierto. mí me llama la atención de esto es mucho esta cuestión del el compromiso creativo. Creo que el hecho de estar con alguien más y decir, voy a hacer esto y luego tener un seguimiento de eso, te motiva más que justamente tener la idea perfecta o ser súper inspirado. Entonces, si llega un momento donde termine esto, me gustaría sentir eso de que, bueno, este fue un espacio donde Emilio y yo compartimos ideas y si sigue esta tendencia, ojalá y más gente se nos una. Creo que puede ser muy solitario crear. De hecho, pues Sí, bueno, parte de ahorita como que lo interesante es que como que los dos estamos en dos geografías muy distintas y sin embargo como que creo que esta cuestión de hacer cosas nos une, porque siento que muchas veces si le cuentas a alguien, incluso aunque sea tu novia o tu mejor amigo, si no está en el mismo canal es difícil tener sí. que te hable de como de la misma situación que estás pasando emocional, no solo técnica, sino también como emocional. O sea, siento que es parte mucho de Es que uno, de esta cuestión es de... algo como interno, ajá, exacto, Ujú, como y si hablas con alguien que no está creando en este momento, o que vive una vida diferente a la tuya, que no es tanto de creador, de escritor, lo que sea, sí, le puedes explicar y va a ser como, ah, ok, pero no van a entender totalmente a lo que te refieres. O sea, es como claro, un, te apoyo, pero, o sea, está bien, o sea, hazlo, sí. pero como que no hay ese entendimiento extra donde tal vez alguien que sí entiende o sí vive lo mismo puede preguntarte tal vez más a profundidad eso. Sí. Sí, y también siento que es algo, o sea, que también es un tipo de creación en la que está muy atado el hecho de exponerlo muy fácilmente a muchas personas. O sea, como que, o sea, a través de la historia como que ha cambiado mucho la manera en la que la gente como que
pone su trabajo allá afuera, ¿no? O sea, en la cuestión más creativa, por ejemplo, que yo escribo, de que muchas veces era Ujú. una cuestión de que mandabas las cosas a las revistas y cosas así, había como un filtro, incluso como un proceso tal vez más establecido, ¿no? Siento que ahora, eh, pues obviamente, ¿no? Con esta cuestión de que puedas subir un video y ya en automático está ahí para que cualquiera lo vea, puede generar cierta ansiedad, ¿no? Porque creo que la gente también lo ve como una cuestión como muy, o sea, siento que es menos determinante. Antes era más determinante, o sea, en el sentido de que mandas algo y tal vez está publicado ahí y se queda como el registro y cosas así, pero ahora como que la Ya. gente, la manera en la que lo consume es muy distinto. O sea, siento que parte de también crear es como conocer estas maneras en las que se promocionas tu trabajo o das a conocer tu trabajo. O sea, y Es que, eso puede es a que veces sí lo como veo que más aislarte. complicado. Sí, O sea, sí veo que, o sea, si yo me pongo a pensar cómo consumimos ahora, pues, estás pegado en el celular y es como, o sea, pasas a uno, pasas a otro, pasas a otro. Y está súper difícil como el hecho de, o sea, no sé, por ejemplo, estás en TikTok y ves 1000 videos y 10 te dieron risa, pero cuando cierras TikTok ya no te acuerdas de ninguno. sí, no. Entonces, siento que viene a lo mismo un poco que dices, como antes creabas, te publicaban y ahí estaba. Esperabas a que saliera y era lo único que había que leer. O era lo único que la gente leía. Pues que ahora estamos con tanta y tanta información que se vuelve un poco complicada la forma en que la gente recibe tu trabajo y eso mismo te afecta a ti como creador, creo yo. Sí. Y bueno, y también como que justamente, o sea, creo que cuando no publicas, también un poco también es como mi punto. O sea, como que piensas que es más definitivo de lo que de lo que realmente es. O sea, Ah, bueno, sí. mi experiencia en esto. O sea, creo que ahorita justamente la idea del podcast y por qué lo creamos fue justo de queremos este espacio, queremos poder invitar a más gente que también está en esta situación en donde a veces creas, pero no tienes con quién hablarlo y luego es muy solitario y no sabes si lo estás haciendo o no y como que no tienes este apoyo. Pero también es esto de, pues hacerlo y ya, o sea, como que quede, o sea, Sí, sabemos que no estamos siendo perfectos, o sea, como que mucho también ahorita estamos aprendiendo mientras lo estamos haciendo, entonces como que también dejar un registro de que cómo se intenta esta cosa, porque ninguno de los dos, o sea, no tenemos experiencia como frente a la cámara más que lo que hemos hecho con nuestros videos en nuestros respectivos ujú, canales, o realmente no es que hemos tenido alguna experiencia como tipo podcast o en radio que sepamos cómo interactuar el uno con el otro, ¿no? Como que tal vez también el hecho de hablar, de llamarlo desde cero y lo que me gustaría es como que se vea este recorrido, que en un principio lo hicimos para saber qué era y exacto. que como que lo fuimos como que con una Descubriendo. idea lo fuimos descubriendo. Tal vez haya cosas que incluso, no sé, espero, en 10 episodios se vean mejor, tal vez tengamos una idea más clara, incluso tal vez cambiamos un poco lo que estamos haciendo, pero como que el punto de partida sí es este acto de cómo empezar desde cero y cómo esto justo no es un acto como muy premeditado, tiene que como que en el mero acto se sabe que es algo como muy Sí, raro, pero creo que es algo muy atado en el proceso creativo y que sí. también ahora con esta manera de publicar las cosas puede generar cierta ansiedad, pero también creo que puedes usar eso a tu favor, porque también como que tú mismo vas conociendo de, bueno, esto si resuena o no, como que es una Ujú. manera de mejorar muy rápido. Por lo menos ha sido mi experiencia así como en las cosas que yo he creado. Aunque bueno, también luego hay un tema ahí de, de Pero ansiedad y también, cosas así. sí, bueno, así ya será otro tema que vamos a evitar. Pero eso será más adelante en Pero otro sí, episodio. ya, eso será ya. Para que se suscriban desde este episodio puede ser el comienzo de un Terapia. viaje creativo y como acompañarnos a crecer. No, sí, exacto. Pero también, o sea, primero tienes que decir un poco, ¿qué imaginas hoy? Sí, ¿Dónde imaginas esto hoy? Porque obviamente eso me queda claro que lo que hoy digas y lo que hoy subamos y lo que hoy pongamos ahí en el mundo bello internet, no va a ser lo mismo que sí, no. en 2 años, en un año, lo que sea. Entonces, yo creo que va a ser interesante volver al pasado, volver A al este día de momento. hoy, a este Sí. momento que es único. No, a este momento y ver realmente, mira, esta era la idea original y esto es en lo que se ha convertido. Por Entonces, ejemplo, ¿dónde perdón. ves?
¿dónde No, sigue, ves sigue, sigue. tú, Ajá. qué ves? ¿Qué ves hoy? ¿Qué es lo que imaginas hoy? O sea, hoy. Hoy, o sea, ¿qué dices en un año? Pon tú, ¿dónde ves Ah, ok. este? Esto de un año. Pues bueno, o sea, la idea tal vez de todo canal de YouTube. Bueno, la idea del podcast al final sería como que el mensaje resuene. O sea, siento que Ya, me gustaría que más allá de tener una métrica, o sea, los números son buenos, ¿no? Y creo que sí hay una meta. O sea, sí, la idea como que al final, pues, creo que también es enseñar cómo es este proceso tal vez de monetizar un canal y para llegar a esa meta es tener 1000 suscriptores y 4000 de reproducción, pero creo que también una idea que a mí me ha ayudado mucho es como mi primer año que hice videos era como si una persona le resonaba un video que hice, como que siempre trataba de sacar, o sea, que como que conectó para que yo luego saber qué hacer. O sea, como que siento que el primer año es mucho conectar como con lo que te dan la la gente gente, de ok, feedback inmediato y no fijarte tanto si tiene muchas vistas, si tiene muchos likes, como lo que te digan, o sea, un poco como que tal vez explorar esa vena y como que ir viendo muchas veces a mí me pasó como de que hacía algunos videos o sea, yo de hecho empecé como con temas que no tenían que ver con lo que hago ahorita, o sea, hablaba de productividad, hablaba como de ujú, cuestiones de como autoconocimiento y terminó pegando más esto de ortografía, que, o sea, es algo que también me gusta, pero no es algo que imaginé que es, lo de ortografía es lo que la gente va a creer que hablo. Entonces, sí, siento que me ayudó y eso es lo que me gustaría replicar, como que encontrar este punto de conexión con otras personas que me ayude a que yo también sepa hacia dónde voy, porque siento que es parte de esto, de como ir creando, y más ahora en esta época de Internet, sí, que no es tan fácil saber a dónde vas y tampoco puedes saberlo porque de un año al otro cambian muchas cosas, ¿no? También, por ejemplo, esto de la pandemia, de que muchos creadores O sea, en la pandemia era muy redituable hacer contenido y luego termina la pandemia y creo que tal vez cambiaron las cosas. O sea, para sí. empezar ya no los anunciantes pagan menos y cosas así. Entonces, Sí, a mí no, me ha gustaría cambiado encontrar esto. y sí, sin duda ha cambiado. Pero yo tengo aquí un punto, o sea, estoy de acuerdo en mucho de lo que dices, pero justo es algo en que yo no estoy tan de acuerdo. O sea, no sé, tú dices que empezaste con estos videos, pero Ajá, luego los de ortografía pegaron más. Eh, sí, O sea, conectaste más con la gente. sí, Pero y yo igual, o sea, yo empecé, cuando empecé YouTube, igual lo hice por la pandemia y mm, eso, y por que estás encerrado en la casa y dije, vamos a hacer algo, voy a hacer eso. Pero también como que empecé a crear cosas y también dije, voy a hacer algo que me guste. Pero luego vi que la gente prefería otras cosas. mm, Entonces fui por ese lado y al final me di cuenta como, a ver, ¿cuál es el mm, punto realmente de hacer algo que realmente no me gusta tanto? Porque tampoco es como que me diera, fuera con lo que me pago mi vida, ¿me entiendes? O sea, era como algo que me daba un dinero extra, porque me daba un dinero extra, pero no era algo que dijeras, oh, está cambiando mi vida. Entonces, es ese punto de, ¿lo voy a hacer por mí o lo voy a hacer por ya. las personas? O sea, no sé, no sé, y también es parte No de ir descubriendo, yo creo, porque, tienes razón. Justo a mí, con la ortografía, o sea, siempre me pasó como de qué tema tan aburrido, ¿no? O sea, y justo cuando vi que era lo que la gente le interesaba y había un interés, o sea, sí hubo esta como conversación en mi cabeza de realmente quiero hacer videos de ortografía. Entonces, creo que puedes tener esas dos posturas, como ser honesto y decir, no, o sea, realmente no es lo que quiero. O sea, ujú, sí hice un video porque sé de algo de eso y pegó, pero no es lo que quiero hacer. Pero creo que en mi caso fue, ¿cómo lo hago entretenido para mí? Y eso es algo que he encontrado que me gusta. Que luego es más difícil, porque sería más fácil decir, estas son las reglas de ortografía y shalala. Ahí tengo algunos videos así, pero lo que ajá, más ha conectado con la gente es como este giro, como la mayoría de mis videos de ortografía es como cómico, es una situación cómica, tipo un sketch, pero al final como que te están enseñando cuestiones de ortografía. Como mi video más visto, o sea, no sé si ya, súper visto, pero el que tiene más vistas es justo de que habla de que no sabemos usar puntos y comas porque la RAE nos dice que la definición de una coma es una pausa breve en un enunciado. Pero esa cuestión es muy subjetiva. O sea, ok, una pausa breve puede ser desde un segundo hasta 10 segundos, dependiendo si
eres el presidente, bueno, Sí. de México. O sea, puede pasar, o sea, puede ser muy subjetivo. Entonces empieza con un sketch de que le están hablando a alguien y entonces hace una pausa muy larga, entonces como que cambia lo que dice la oración. O sea, Ya. es un humor tal vez muy de eh, Eugenio Derbez, pero yo lo uso como tal vez una cuestión educativa y a mí para mí es un reto Eso es. creativo. Sí, sí, porque ahí lo estás juntando un poco. Estoy haciendo algo más creativo con algo Sí. que aprender. O sea, Y como al los final es un juguetes esos riesgo que porque vendían, güey. ajá, al final es Aprende un riesgo jugando, porque, güey. sí, o sea, es un riesgo porque realmente estaba haciendo varios formatos, como que, ¿cómo lo hago más entretenido, más rápido? O sea, luego hacía videos muy cortos y con una explicación así de, en 5 minutos te voy a explicar estas reglas. Y Ujú. esos algunos pegaron, pero el que más han pegado en, o sea, en las otras redes sociales, no solo en YouTube, son esta cuestión que tiene como este giro cómico. O sea, luego es difícil. También luego yo también digo, no, ahora lo complicado es como que la gente espera que cada vez que explique algo de ortografía, como que le meta un chiste o que lo haga más divertido. Y Ya, cuando no lo hago es difícil. Luego es así como, te avienta o un sea, tomate. ajá, o sea, Sí. luego es complicado porque no siempre es así tan fácil hacer un chiste del punto y coma y cosas así, ¿no? Entonces No, es... y aparte, a ver, algo que también pasa cuando haces contenido es que las reglas de ortografía son finitas. No hay una infinidad mm, de reglas. exacto. Entonces, como, o sea, ¿de dónde saco el nuevo chiste de la punto y Sí, coma? sí, Si sí, ya no sí. hay nada, o sea, y tal Y vez usualmente la gente se equivoca siempre en lo mismo. O sea, una vez que dices los 10 errores más comunes, o sea, pues, o sea, son los 10 más apréndetelos. comunes, es que son Sí, los o 10 sea, más no es como que comunes. la gente no sepa escribir la J igual que luego no sabe cómo la H, usar la H, ¿no? O sea. Yo tengo uno de esos problemas, la verdad, el de la G y la J, a veces sí me, Ah, ok. Ya, estoy haciendo un video para ti, espéralo. sí, haz uno con un buen chiste, ¿eh? Sin chiste no lo Sí. veo. Pero no, no, sí, a ver, entiendo ese punto. O sea, sí lo entiendo y estoy de acuerdo. O sea, si es algo que te gusta y te ayuda a tu creatividad, de acuerdo, adelante. O sea, y es más, si no te gusta pero lo quieres hacer, pues, es válido. Al Ujú. final mucha gente, yo creo que mucha O gente sea, hace cosas que no le gustan, güey, tú cómo pero le diste la vuelta en tu caso, o sea, ¿qué es lo que pasó? O sea, tú te diste cuenta, o sea, más bien explícanos qué fue lo que tú hacías en tu canal que no te gustó y ahora qué piensas de eso. ok. Yo, a ver, yo he usado YouTube como experimento y yo creo que como le decíamos, yo tengo siempre esta como necesidad de hacer cosas, lo que Sí, sea. sí, sí, sí. Como que es algo que compartimos los dos, ¿no? Y como que E- YouTube fue algo que ahora o sea, coincidió que lo empezamos más o menos al mismo tiempo. Exacto. Entonces, pues empecé y creo que cuando empecé el primer video que hice fue de fotografía, algo así. Mm. Tenía mi cámara y empecé a hacer foto y me gusta la foto y todo. ¿Que fue en Y pandemia o pegó. eso fue antes? Eso fue antes, yo creo que antes. Y Ah, luego ok. dije, no, Procreate, me gusta Procreate, que es una aplicación para pintar Mm, en el iPad. mm. Sí, sí, sí. Y acababa de salir y yo tenía un iPad y dije, voy a hacer uno. Y Mm. pegó, ese pegó así cañón. ¿Qué era? Y dije, ¿Como básico de cómo usar Procreate? O... sí, de cómo dibujar en Procreate, algo así. Ya. Entonces lo empecé a hacer y dije, pum, pegó. El que No manches. sigue. Y vamos a hacer otra cosa de Procreate, bla, bla, bla. Y luego otra cosa. Y ya, pero luego dije, a ver, como que me estoy aburriendo de hacer esto. Entonces empecé a hacer otras cosas como las mejores aplicaciones para el iPad. Y ese pegó muchísimo, muchísimo. Pero como que al ¿Aplicaciones fin, de dibujo o de de...? dibujo, de las mejores aplicaciones. Y pegó bastante y dije, wow, voy a hacer más. Las mejores aplicaciones de animación. Pero al final ¿Tú, como que llegué a un momento que dije, nah, no quiero hacer esto. Como que ya me aburrí. tú cuando hacías estos videos, o sea, cuando los empezaba a hacer así de prendo la cámara y lo que salga es lo que enseño, o como que los pensabas más, o sea, ¿qué era lo que... Los pensaba un poco. Mm, Y ya buscaba, y decía, ah, mira, puedo hacer esto. Y ya ponía mm, mi iPad y los hacía. Y algunos ya. se ven mal y X, está bien. Pero si ves el primer video que empecé de YouTube, eh, ¿El de al Procreate o el de la...? último, eh, uno de Procreate, yo creo, Ajá, sí, sí. salía así Ok. todo oscuro, tal vez un poco como ahorita, mi cuarto, pero salía todo oscuro, la gente sin micrófono, sin nada, y la gente me decía como, no, güey, eres pésimo, no lo hagas, bla, bla, bla. Y si ves el final, creo que ya tengo mucho más entendimiento de Mm, YouTube, al menos de YouTube. Y creo que eso, pues es lo bueno, es lo que saco de YouTube, es eso, o sea,
que aprendí a hacer y mejoré bastante. Solo que me aburrí del tema. Entonces, Pero entonces empezaste con esto de Procreate, ¿cómo le hiciste como para, o sea, qué era lo que te aburría o como que te satisfacía de este lado creativo? O sea, ¿qué era qué es lo principal que tú dices que es o sea, no te guíes por tanto lo que dice la gente? O sea, qué fue lo que no te gustó y cómo lo intentaste como cubrir? a ver, ok, yo soy animador. Siempre he trabajado como animador. Ujú, Entonces, yo dije, yo quiero hacer cosas de animación, ¿ok? ujú, De animación 3D. Entonces empecé y yo tenía lo de dibujo y dije, "Ah, si lo de dibujo pegó, lo de animación tiene que pegar igual, porque, ¿por qué sí, no?" Y, y qué pues no, talento. no, Sí. no pegó, es Qué lo bueno. triste. Entonces, eso como que me puso abajo y dije, nah, ya no voy a hacer nada. O sea, empecé a hacer cosas de animación, sí me seguía gente me veía con animación, pero pasé, si ves el de mejores aplicaciones de dibujo, tiene casi ya 1 millón de vistas ese video. Ujú. Y si ves el de cómo animar en Maya, en 3D, en Autodesk, 200 reproducciones. O sea, nada. Mm, ¿Me entiendes? Esa diferencia. Entonces dije, si lo que yo quiero hacer es animación y no pegó. Entonces fue como que me vine abajo y dejé de hacer YouTube por un rato. mm. Entonces, quiero volver a hacer cosas, pero ¿Eso voy fue a hace cambiar cuánto? O sea, ¿cuánto fue hace un que rato. dejaste? Yo creo que en pandemia empecé, más o menos, Ajá. Y y ya terminaste, lo... o sea, Hace o un sea, año que no publico, hace más de un ok. año, yo creo que no hago. Creo que Pero, subiste, o sea, como para darle como contexto a la gente. Ahorita subiste un video como que vas a hacer nuevo sí, contenido, ¿no? sí, y Ok. voy a cambiar. Pero es eso, lo tomo como experimento y tengo otro canal que ya hablaré luego, pero que voy a hacer otra cosa. Pero es en inglés por otras razones. Ya. Oye, y esta cuestión como tipo, o sea, dices, a mí también me pasa como que no puedes estar sin crear. O sea, bueno, trabajas como animador y tienes Así esto de es. YouTube. ¿Satisface todo lo que necesitas como creativo o haces aparte algo más? O sea, porque en mi caso yo sí hago, o sea, escribo aparte. O sea, yo trabajo como Ujú. gerente de contenidos, o sea, redacto contenidos para empresas en cuestión más de marketing. Entonces me dedico más a escribir. En YouTube es como esta cuestión de grabar, pero tampoco es como que sea tan, o sea, elaborado. Pero aún así hay una parte de mí eh, a mí me gusta escribir como cosas más, como de, pues literarias, que no Pero haces necesariamente quiero más que, los ensayos, por ejemplo. ajá, o ensayos, pero también me gusta, escribo poemas y Ok, siempre he tenido una cosquillita de hacer una historia como le dicen en literatura, de largo aliento. O sea, alguna vez me lo ok, imaginé como novela, luego me lo he imaginado tal vez como un guión, pero luego me he dado cuenta que no sé escribir guiones. O sea, ok. también, pero más que nada es como Pero que tengo tienes que esta... escribir guiones Sí, para sí, aprender a hacer guiones. Esa es la cosa, sí, 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 así se sí, también, aprende. también eso. Pero justo lo que yo ahorita la idea que tengo es como una historia. No, no me importa si, o sea, si es una serie, pues no, o sea, qué chingo, ¿no? Pero yo creo que eso es muy complicado, muy hacia allá. O sea, más que nada es como que tengo una historia en mi cabeza que he estado escribiendo, como que ha tenido estas iteraciones de que es una novela, que es un guión y Ujú, cosas así, pero más o menos es lo que he desarrollado. Y como que a la par de mi trabajo, como que en los últimos años he estado avanzando en eso, ¿no? Y fuera de eso, luego también escribo poemas, ¿no? Que esos he publicado algunos y sí he tenido una idea de, bueno, me gustaría hacerlos bajo esta colección, que tengo la idea, pero no lo he hecho. Pero sí es algo como que ahorita también parte de este podcast me gustaría como medio ir contando cómo voy con esos proyectos. Tal va, vez tampoco decir así de que voy a hacer un poemario, ¿no? Tal vez es decir, estoy sí, empezando a como, no sé, porque tampoco es como que escriba tan rápido en ese sentido. Y siento que también en ese aspecto me gusta que, por ejemplo, YouTube es muy sensible en cuanto al tiempo, ¿no? Si no estás sí, subiendo cosas, dejas de ser relevante. Y me gusta tener un área donde yo me pueda dar un espacio, como decir, ok, aquí puedo tener una cuestión de pensar un poco más la idea. Algo que quiero cambiar un poco es también tal vez no decir como que subir o sea, terminar un poemario en una semana, sino por lo menos avancé un poema en una o semana, o por lo menos escribir, estoy, al menos ajá, escribir diario. Es como, exacto,
Sí, O es hacer un eso, poema es eso. feo, ya sabes, así como este podcast, que tal vez está haciendo un podcast feo, Exacto. pero, pero Pero hacerlo, está ¿sabes? hecho, exacto, ya es el uno, ¿me entiendes? Ya pasamos, o sea, ya no debería haber un podcast más malo que este. Sí, no, en Este teoría, pero tiene que vamos ser a el ver. peor. Pero Sí, obviamente el que sigue va a ser el y peor, si ¿eh? este Así no que es el cuídense. peor, y si no, este no es el peor, vamos a seguir hasta que se vuelvan más o menos mejores, pero Exacto. O hasta que Internet hasta que YouTube nos bloquee. hasta que nos muramos de vergüenza, ¿vale? Sí. Sí, no, no creo. O sea, ya una vez que subes contenido, también eso es algo que como que un punto lo que quería decir, que no sé si se transmitió la vez pasada, que una vez que subes contenido te das cuenta de que no es tan importante, ¿no? Y como que Sí. muchas veces, o sea, creo que ahora sí te necesitas como quitarte ese miedo de que lanzarlo al internet. O sea, ya no O es sea, como que sí lo vas a tienes que hacer, sí. sí, Pero o es sea, que donde se vuelve complicado también es eso. O sea, tú quieres que sea relevante. O sea, tú al final sí, cuando haces esa pieza, cuando haces ese poema, lo que sea, pues quieres conquistar a Julieta, ¿me entiendes? Quieres darle un poema a Julieta para conquistarla, pero cuando saludos, Julieta te Julieta. cierra el balcón, te cierra el balcón, te dice bye bye, pues Sí, quieras o no te duele. Y pasa un poco lo mismo cuando generas sí, contenido, que dices, esta es mi pieza, y esto, o sea, internet se va a volver loco. Y cuando ni cañón. tú ni tu mamá te da like, entonces ya es Sí. como, Hay una época, hay un periodo que es como, yo le llamo hablarle al vacío, que como que es algo que es muy difícil. Bueno, al parecer a ti no te pasó tanto, pero yo que empecé con estos videos, o sea, mi primer video, de hecho ya ni está en el canal, era como eh, de cómo va a aprender un regresar. idioma. Cómo aprender un idioma Oh, por tu wow, cuenta. O ulala, sea, y hello. daba tips, porque también era como parte de, pues también doy clases de inglés a veces y cosas así, tal vez eso es algo que pegue. O sea, como que estaba Ujú. intentando cuestiones de qué soy yo y qué puedo hacer de manera constante. Ya. Pero, o sea, sí, o sea, como que esta cuestión de cómo hablar al vacío luego es muy complicada y muchas veces tienes que entender que, por ejemplo, a mí yo luego entendí que no es que la gente cuando ve un video, que sale un video de ortografía le va a dar clic porque no es algo que diga, es súper divertido. Ya. Pero eventualmente si llega un periodo, no sé, que son exámenes y yo tengo un pico de búsquedas así como de cosas que, cómo escribir el punto y coma, cómo errores de ortografía, como que luego te vas dando cuenta cómo funciona la distribución de tu contenido, pero Sí, tienes porque que al pasar, final también YouTube funciona un poco como un buscador, es simplemente un buscador y sí, muchas sí, pues sí, veces la es gente busca el segundo estudiar en más YouTube. grande Sí, del sí, mundo. exacto. Y como que, pero justo tienes que pasar ese periodo de hablarle al vacío, de que sentir de justo que solo te vieron dos personas o Sí, que nadie te dio like o ajá, como que tú dices, vas a hacer así como te va a explotar el internet, pero no pasa nada, ¿no? Y como que sí, parte no, de eso es complicado. Pero bueno, o sea, tú pero tienes, tienes que aceptarlo, sí, aceptarlo y más bien, yo creo que lo que debería pasar como creador es como debería existir algo, una aplicación, algo, donde puedas publicar de forma que no veas los analíticos, ¿me entiendes? Que no veas nada, simplemente que puedas publicar sin ver los resultados. Y creo que eso lo ya tienes te que hacer por entendí. cierto tiempo. Y ya después los resultados solos llegan. O sea, pero es complicado. Es complicado porque al Sí, principio tal vez te pasó a ti que dijiste, no, yo quiero mis 4000 horas que la gente me vea y quiero mis 1000 seguidores. Y al para final es lo mismo. O sea, una vez que llegas a eso te das cuenta que, ok, o sea, monetizo, pero no monetizas absolutamente nada al sí. principio. Entonces es igual como, Que ya luego también podemos hablar de eso más adelante. exacto, cuando tengamos, voy a dar la primera meta de este podcast, ¿ok? 1000 suscriptores y Meta tangible, ¿no? O meta sea, porque tenemos analítica. estas metas como internas, ¿no? De constancia, compromiso. Sí, Pero porque esta también, cuestión de cómo llegar a un número, sí nos gustaría monetizarlo, que para monetizarlo son mil suscriptores y 4000 horas de reproducción en un año o 10 millones de vistas en en shorts, shorts en o 90 días. en 90, en 90 días. Eso no me lo Sí. sabía. Pero bueno, esa es otra opción. Pero, a ver, pero yo creo que también es este hecho de entenderle y ver qué podemos hacer para mejorar. Sí, sí, Porque sí, al sí, final de creo que también es cuentas, parte. Yo lo veo como un juego. es parte de, exacto, eso para mí es un juego, es como, llegaste al nivel uno, vas al nivel 2 Sí, ahora. es un juego Pero también, que te puede destruir tu salud mental, pero sigue siendo un juego. pero si lo haces entre dos personas, creo que se vuelve un juego un Sí, poco más es más sano, fácil. Y además como que también cooperative siento mode. que
este fuera de que sea un espacio también como para que nos tengamos cierto seguimiento de lo que queremos hacer, es hablar de cosas que luego en el canal no nos va a, nunca vamos a hablar de, sí hice este video o tengo esta frustración porque a nadie le interesa, ¿no? O sea, Ya. entonces siento que aquí tal vez es como sacar también esas cosas, tal vez un poco terapéutico, pero también es un poco como necesario, siento que a veces, ¿no? Como Sí, no, tener es que, a ver, muchas veces, como si eres un artista que está solo, como lo mencionaste, lo dijiste, de que es que a veces escribe solo, pinta solo, es lo que sea solo. estoy siempre solo. Necesitas, sí, estás solo. Eh, No no, tienes lo que amigos. necesitas es, sí, lo que necesitas es tirar la idea a alguien y tal vez recibir ese feedback, ese Sí. retroalimentación inmediata. Ajá. Y te Y ayuda, o sea, justo creo que como dices, o sea, esto lo cool de hacerlo ahora, lo cool. Cuando dices algo que es cool, se vuelve más cool, obviamente. ya, Lo que está bueno de las métricas es que sí te dan, y más en YouTube, cosas muy precisas que dices, aquí fue donde estos los perdí, ¿no? O sea, aquí yo dije algo muy de flojera, no estaba sí, siendo coherente o me repetí. A mí me pasa muchas veces que repito el punto y luego veo como es que ya había hablado de los acentos y luego lo volví a mencionar y como que ves la picada y es así como, bueno, ya tengo que tener más control con eso, ¿no? sí, no, Entonces a sí es ver, algo que pasa eso, sí, puedes sí. puedes mejorar. Pero bueno, yo quería como Pero, justamente preguntar, bueno, vas, échalo. o sea, yo te Aquí quería ya preguntar perdimos a justo de, todos, ¿eh? Después de esta interrupción vamos a perder a todos. Se fue la ya, repicada del sí, yo analítico. estoy sintiendo el engagement bajando, o sea, gradualmente. Seguro ahorita, Había o el sea, solo primer estamos tú y yo comentario. viéndonos así de, Deja hablar. Sí. Exacto. Voy a ser yo voy a hacer una cuenta falsa que diga, déjame hablar. ¿por qué no dejaron hablar a Emilio? Siempre, siempre lo estaban interrumpiendo con historias irrelevantes. No, a No, ver, ¿qué iba? justo yo Échalo. te quería preguntar más que nada, o sea, esta cuestión de métricas y que esta cuestión de que tenemos YouTube, pero, o sea, a mí no me satisface del todo y por eso tengo estas cosas No. como muy artísticas y como que solo, ahí Ujú. no busco resultados, ¿sabes? O sea, es mucho de que yo me sienta bien haciéndolo porque quiero hacerlo. YouTube también, pero al final sí tienes esta cuestión de me gustaría mejorar y vas mejorando. Pero bueno, tú tienes esta otra parte, o sea, haces también estas otras creaciones, arte, como le quieras Sí. llamar, y como qué es lo que haces. A ver, es un proceso, es que al final es eso. A ver, te digo, he hecho fotografía. Si tú vas a mi Ok. Instagram personal, es puras fotos. Ajá. O sea, tú has Son sido más puras como fotos. gráfico, ¿no? O sea, yo me he enfocado más como en Sí, escribir y cosas así. Tú sí visual, como más totalmente visual. visual. Sí, ya. He tomado cursos de escritura. Ujú. Luego te Pero puedo no pasar sé. las historias, ¿eh? Pero Sí. creo que Las criticamos aquí en las vivo. criticamos. Solo gané un premio Nobel. Pero fuera de eso, Ya, sí, no, sí, sí. Sí me acuerdo. sí te acuerdas, ¿no? No, no fue, no lo gané. Para todos Claro, los que no. No crean. se lo vayan a creer. No, no, me gusta escribir, me gusta hacer todo, me gusta crear, como lo dije. Pero Sí. algo que me ha gustado mucho hacer y que es lo que hago sin necesidad de querer monetizar o algo, es como pintar. Eso me gusta mucho. Y me gusta porque cuando estás haciéndolo, te metes en la pintura y te pones Pintar a en, ¿qué? óleo. ¿En óleo? Óleo. No, la barda de los vecinos. Sí, también. Street art puede ser. Street art. No, me gusta pintar en óleo, me gusta mucho y es algo que quiero hacer por un buen rato. Entonces, voy a Mm. tomar unos meses, voy a pintar, a enfocarme en eso. Pero Pero la eso. animación me gusta, o sea, me gusta la animación, eso lo hago de trabajo, mi Mm, animación me gusta, pero al final pasa que, por ejemplo, tú estás animando en una película y al final, pues, estás haciendo lo que te dicen que tienes que hacer, no estás realmente tú poniéndole algo nuevo. Entonces, ahí es donde yo tengo un poquito de conflicto entre, o sea, me gusta, mm, pero no puedo expresar mi creatividad al 100. Entonces, por algo, por lo que me gusta hacer otras cosas, porque es como quiero hacer algo mío, algo que se sienta mío. Y hacer, haz de cuenta, animación por uno solo es muy difícil, muy cansado, lleva muchísimo tiempo, muchas veces necesitas gente que te ayude y es mucho. Entonces me gusta a veces estar como en mis cosas, en un canvas y pintar y hacer y aprender y jugar y así. Sentirme como que estoy haciendo algo realmente mío. mm. Entonces, ese es un plan que tengo, pero ese está de lado. Ese lo estoy pensando más y voy a pintar un buen rato. Pues ahí te gustaría como pintar.
y como tener tus pinturas así solo para ti, o sea, también eventualmente enseñarlas al mundo. No, obvio, a ver, obviamente quiero sacarlas y todo, y me gustaría crear contenido de eso. Pero Mm, porque de todo este proceso que hablaba, que te dije, no, de todo lo que estaba haciendo, de, de animación, de las mejores aplicaciones y eso, hay algo que podría. Yo creo que al final, cuando haces YouTube, tienes que hacer algo que puedes hacer gratis, sin que recibas nada. sí, Y en vez de hacer cosas así como, el mejor, o te voy a enseñar a animar en Krita, o, que es un programa, o te voy a enseñar cómo hacer esto en este programa. No, puedo hacer contenido de pintura, porque es algo que voy a hacer, y si la gente quiere aprender, o si la gente quiere apoyar, o lo que sea, estoy de acuerdo. O sea, bien, es ujú, como un win-win. O sea, cada quien gana, todos ganamos. sí, Pero si hago algo por los likes, por tratar de monetizar o por hacer que mi video llegue a 1 millón de personas solo para ganar más dinero, lo que sea, eh, tal vez no me interesa tanto. ya, Entonces, sí, es esa parte donde tienes que hacer lo que te gusta, pero si quieres realmente hacer algo donde puedas como monetizar lo que te gusta, entonces también tienes que jugarle un poco al juego de aprender a venderlo, ¿me sí, entiendes? No es como, o sea, lo vas a hacer, pero tienes que venderlo al final de cuentas. O sea, porque así es la vida. Seguimos, es un sistema capitalista. capitalista al final de cuentas. O sea, aunque queramos Sí, cambiarlo, es la vida. Tienes que comer, tienes que pagar una renta y tienes que vivir. O sea, sí, sí, o sea, también creo que justamente parte de hacer un canal de YouTube también creo vino también yo de mi inquietud de, bueno, si yo publico algo, obviamente me gustaría que la gente lo leyera, ¿no? Pero creo que el proceso antes era publicas algo y esperas a que la gente responda a él o los críticos o especializados. Ahora ujú, cualquiera puede ser un crítico y cualquiera puede leer lo que sea en cualquier momento, ¿no? ya. Entonces, o sea, yo también pensaba como que en esta época, o esa es una creencia mía, los artistas no solo tienen que crear por ellos mismos, sino también creo que hay una cuestión en la que el hecho de aportar a la comunidad en la que tú estás más importante que nunca. O sea, justamente, o sea, si yo quiero ser escritor, creo que antes de que me conozca como escritor, tengo en cierta manera una obligación de aportar, no solo de una cuestión como materialística porque voy a recibir algo, sino porque creo que también es una manera de encontrarte en donde quieres estar. O sea, como que siento que el hecho Ok, de yo como que crear conoces contenido, gente que piensa igual que tú, es lo que ajá, como que piensa igual que tú y como disfruta que lo es mismo más que tú. fácil, ajá, es más fácil que si estás haciendo algo, eh, puedas saber que puede resonar con ellos en lugar de solo lanzarlo así y esperar que cualquiera lo lea. O sea, siento que ahora, por ejemplo, a mí me pasa mucho de que luego muchas personas de Colombia me hablan o de Perú y Ujú. yo no tendría idea de que tal vez hay como cosas de las que hago, o sea, De que hablen tal vez español, ¿no? Ok, ¿qué te pasa? O sea, por Dios. sí, No sé que la gente de ahí tú hable tienes tan mala español. ortografía. No, no es cierto, nada, nada que ver. No, no, Hablan no, no. peruano, ¿no? No, Ay, 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 no, por no, Dios, por no. Dios. Ya cancelado, o sea, desde el primer episodio Desde el aquí, primer en día. Perú nunca nos van a volver, no, para nada. Más bien, No. yo no creería como que tal vez haya gente ahí que me escuche y siento que ha habido, o sea, sí, al final como que conecté con ellos a partir de lo que yo les aportaba, pero me han seguido viendo porque encuentran un valor, o sea, he empezado a crear una comunidad en el que encuentran un valor en el que yo comparta cosas y ellos, Aprenda. ajá, o sea, como que, o sea, yo lo siento recíproco porque también muchas veces es una cuestión en la que ellos me dicen, no sé, oye, tengo dudas de esto o luego me comentan de me gustaría como que volvieras a explicar estas cosas, como por ejemplo, tengo un video de uno que se llama La coma criminal, que son como Ujú, cuando la pones comas como en medio de, no sé, el sujeto y el verbo. O sea, y mucho viene de ujú. esta cuestión de darle entonación. Entonces luego la gente no entiende de, pues es que cuando escribo ahí,
o sea, sí quiero hacer esa pausa, ¿cómo la marco? Y yo luego les digo, es que no tiene que ver nada con la ortografía, tiene que ver más con tu entonación, ¿no? Y como Mm, que me digo, bueno, entonces dame más ejemplos y cosas así. Entonces se vuelve una cuestión en la que quieren que yo como que les explique desde cómo yo lo veo, porque es algo que tal vez ellos no entendían o no, pero no tú hubieran les visto ayudas a tanto. verlo de otra Ajá. forma. Sí, y como que eso para mí es importante como para una persona que crea hoy en día, o sea, como en el sentido de primero aportar y luego tal vez como pedir de regreso. O sea, siento que Sí, de acuerdo, se de vuelve una acuerdo. cuestión como un intercambio. O sea, siento que antes los artistas teníamos esta idea de solo porque hago el trabajo la gente va a llegar. Y como que el reconocimiento era por arte de magia o cosas así, Sí, ¿no? sí, sí. Como, pero siento que ahora como que puedes crear ese impacto empezando al revés, como, ¿qué es lo que Pero yo es puedo como dar? la confianza que le estás dando que le estás dando a la gente. O sea, como te estoy enseñando que sé, entonces tú vas a aceptar que, o sea, tú vas a confiar en mí porque te estoy enseñando a hacer algo, ¿me entiendes? O sea, es lo bueno, Sí, creo. O sea, él me ha enseñado esto, entonces quiero aprender más de él, pero porque sé que él sabe y lo que me ha sí, enseñado funciona. Entonces eso sí, como, pues sí, tú ganas porque aprendes y yo gano porque te enseño, ¿me entiendes? O sea, te ajá, estoy te enseño ayudando a crear. o sea, si te interesa esta parte de mi trabajo, también tengo este otro trabajo que está relacionado, ¿no? Pon tú, Exacto. o sea, como yo te enseño a escribir a partir de mi experiencia y luego si te interesa, te enseño mi trabajo más allá de como enseñarte a escribir, o sea, puedo enseñarte como lo que he Ujú. escrito o te puedo ayudar, por ejemplo, que yo me digo a redactor publicitario, puedo ayudarte en ese sentido, o sea, desde lo más básico que es la ortografía, pero la idea, o sea, sí es importante la ortografía y cosas así, pero no es como que todo el tiempo esté así como de, oh, ortografía. O sea, siento que por la ortografía es como el inicio de varias cosas de lo que yo hago. Es como Ya. la base, lo más técnico. Ujú. Al grado que, en cierta manera, al final podría decirse que hay veces que la ortografía cuando escribo, o sea, viene en automático. O sea, como que se vuelve una cuestión que es menos Pero importante y porque te estoy llevas pensando en otras cosas. escribiendo muchísimo tiempo, o sea, Sí, es que eso pasa, o sea, yo te puedo decir cómo animar, o sea, yo puedo animar, puedo hacer una animación, y si me dices cómo lo hiciste, voy a decir como, ay, o sea, no sé, o sea, tengo que sí, pensar cada movimiento que hice, pero realmente es algo que ya te sale natural, sí. O sea, mi idea eventualmente con como lo que este hago. podcast, que ahorita no Sí, nos sale, no sabemos dónde está el micrófono, dónde está la cámara, sí, ¿dónde pero están las en un luces? año, pum, pum. Va a cambiar, sí. Sí, justo era como también no es justo, no sé, tal vez sí dijimos algo que a alguien Sí, le llama la atención, ¿no? O tal vez en retrospectiva digan, ah, pues estos güeyes sí le echaron ganas porque no está nada bueno su podcast. Pero, Definitivamente. pero bueno, o sea, creo que también es un poco Desde cero a cero. sí, de cero a cero. ¿Cómo tener cero Sí, suscriptores? ¿Cómo hacer mucho contenido y seguir teniendo cero suscriptores hoy en día? Es como el exacto. reto hoy en día. O sea, cómo hacer Sí, pero algo esa que es completamente ignorado. exacto. Vamos a ir ya a la conclusión del día de hoy, que creo que dijimos mucho, pero cero. Cero. Porque empezamos desde cero, literalmente. Empezamos desde cero, está bien, pero es Así, válido. o sea, si el cero fuera como un contenido visual, esto podría ser como su representación, ya sabes. El cero es como la incertidumbre, como tienes una promesa tal vez de dónde ir, pero realmente no tienes nada. Entonces Sí, es no sabes realmente qué onda. O sí, sea, ni siquiera ahí cuando lo estás vas. explicando tiene sentido, como ahorita yo, Pero yo pero creo que es eso. Este mismo nos ayuda a empezar a pensar las cosas, sí. a empezar, cuando vas hablando, vas dándole forma a algo. Y yo creo que es lo que nos está ayudando. Entonces, la conclusión, ¿cuál es tu conclusión? La conclusión es empiecen sin miedo porque es la única manera de mejorar, amigos. O amigues, Exacto. amigas. Ya no sé Oh, qué aquí, pronombres de vamos a todo. usar. ¿Somos Las, inclusivos o los, no? les, he, Pues him, it. ya nos cancelaron hace rato los peruanos, ya que nos cancelen los demás. No, era una broma, güey. Mucho amor Ya no es a... cierto, no. Vamos a editar esto porque no queremos que nos cancelen.
No, sí, da igual. Pero bueno, ¿Qué nos va a una de las cancelar? Tenemos 0 suscriptores. sí, Si nos nadie. cancelan es ganar esto, o sea, Sí, sí, de hecho, vamos a cancelaron estar cáncer. las 2 No, personas sí, al más final yo creo que irrelevantes es del mundo. eso. Todos los que tengan esa duda de si tienen que empezar algo o si quieren empezar algo, Vean lo este único que podemos podcast. decir es que vean este podcast, porque si hay 2 personas haciendo el ridículo, siempre puede haber un tercero. Entonces, Exacto. entonces, En, háganlo. en el internet lees muchas historias de éxito. ¿Por qué no cambias eso? Ves historias de fracaso, o sea, de, de Exacto. personas que no, este podcast no va a ser viral a la primera, pero hubo como la ilusión, la idea, o sea, Exacto. para que alguien La sea semilla, exitoso, se tiene que sembrar una semilla para... para que una idea llegue al éxito, tiene que haber varias ideas. Vamos a hablar de las metas que tienes, primero para este canal, que yo creo que es tener más de 2 seguidores, ¿ok? La Y próxima a semana, ver, de hecho. sí, la próxima semana, obviamente. Y luego, juntar horas, ¿no? Esa es una de las... Juntar episodios también, ¿sabes? O sea, como que creo que hay una estadística que dice que la mayoría de los podcasts se terminan después del episodio 20. Entonces, si pasamos del episodio Al 20, 21, con llegar al 21, sí, esa también es una lo métrica, a veces terminamos. como no dejarlo. Pero bueno, eso sería como del lado del Sí, podcast, del lado de los... fracasé, pero un poquito mejor que todos. Exacto, sí, fracasé, pero fracasé más. Ellos Exacto. poco. Entonces, en cierta manera, te hace Soy mejor, un ganador del gané. fracaso. Exacto. Pero bueno, eso sería como esta cuestión de este canal, este podcast. Esto es el experimento de desde cero. Ahora, ¿cuáles son tus metas de esta semana como creador Como de creador contenido? individual. O Ten, sea, yo ten. en mi canal también tengo 2 meses que no subo un video. Entonces, esta semana voy a romper esa racha que igual luego hablamos de cómo romper esas rachas de Vamos a donde, romper donde para que está sean 3 meses. estancamiento creativo, sí. Va a pasar de 2 a Voy a, 3 meses. voy a romper ese récord. La idea es como que la próxima semana ya tenga un nuevo video en el canal y pueda comentarlo aquí. Y y bueno, seguir con este podcast. Ok. Ya más adelante, tal vez me gustaría como organizar un poco de lo que hablaba de Ujú. la historia y los poemas y como contarles un poco de tal vez Va, una línea del tiempo de qué me gustaría hacer con eso para ponerme perfecto. presión de ese lado. ¿Tú? Eso suena bien. Yo, voy a editar, voy a subir ciertos, al que estoy creando nuevo contenido, el de español, voy a subir clips de este podcast, ¿ok? Porque quiero traer gente desde ese canal aquí y quiero hacer que se reviva un poco ese canal. Esa es una. Y la Ok. otra es, en el otro que tengo de pintura, eso lo tengo que rehacer, Reimaginar, reimaginar y todos los replanear. Ajá. sinónimos. Y quiero como que dejar claro que va a ser de pintura nada más. Esa es mi meta. Simplemente dejarlo bien, que cuando entres a ese canal digas, esto es pintura, punto. Y voy a Ok. aprender pintura. Vamos a ver si la próxima semana se cumple esa No voy a crear contenido, de ese. No voy a no, crear no, ahorita. pero igual podemos ir Hasta a ver, podemos ir a tu canal y decir si se cumplió el propósito de que va, sepas que es de pintura y va. vemos igual como si se hizo muy bien. Eso sí. Pero voy a empezar a crear contenido hasta la próxima semana. Y ya, la próxima semana hablaré de lo que viene, papá. Pero va a ser, va a ser otra cosa. Va a ser más contenido porque me La, voy a tomar un tiempo. Entonces, la sí lo voy a promesa hacer. de que vamos a mejorar en los podcasts, eso es lo que se viene. Pero de que vamos a hacer otro podcast, vamos a hacer otro De podcast. Marvels, de que nos van a tener que aguantar un rato si se quedó alguien hasta acá, nos van a tener que aguantar. No, no, la gráfica en el minuto 1 de que dijimos, Así, así. Minuto 30 segundos, así, 40% de retención. Ah, y otra cosa, ¿eh? Si están viendo que hay una marca de agua, es porque literalmente estamos empezando desde cero, ¿ok? Si no tenemos Es dinero para desde cero, empezar, no vamos a invertir absolutamente nada. Queremos dejar claro que desde cero se puede crear algo, ¿cierto? claro. Sí, o sea, fuera de Así lo que ya está. tenemos para el canal, como el micrófono que yo tengo en mi caso, y tú Bueno, pero también. ese ya... Ah, Sí, bueno, más que también sabes nada, hablar y caminar y eso, pero pues, no podemos empezar desde... sí, no. O sea, Como no es tan atrás, no es desde menos de cero. sí, no, no, no. A ver, y tienes tu experiencia y cosas, pero el chiste es que estamos creando algo desde cero. Pero bueno, ya, Sí. déjalo aquí. Vámonos. Bye bye. Oye,